¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, licenciada. Bien, Buenos días, ahora, licenciada. ahora sí, cerciorándonos que el audio, imagen, todo está correcto. Vamos a iniciar la clase con el desarrollo de un tema un poquito amplio, igual de importante, pero sobre todo que marca el cierre de la edad antigua y podría ser el punto de transición entre la edad moderna y, bueno, lo que fue la edad media. Para esto, como siempre, vamos a desarrollar el tema en diapositivas. Les pido por favor tomar apuntes sobre este tema que va a ser muy importante dentro del desarrollo en el examen, ¿ok? Especialmente por eso es que quiero tomarme el tiempo de ser un poquito más amplia, porque como ya les mencionaba, marca el punto de transición entre la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Tenemos al Renacimiento. El término de por sí ya es bastante elocuente, ¿no es cierto? Renacer, volver a nacer, es decir, despojarse tal vez de cosas que ya no estaban adecuadas a los nuevos tiempos y volver a emprender un camino nuevo con un nuevo pensamiento, con nuevas formas de vida, con nuevas formas incluso de relacionarse en sociedad. A ver, el Renacimiento, en primer lugar, es entendido como un movimiento cultural y artístico, básicamente surgido en Italia entre los siglos XIV y XVI. No duró mucho tiempo, pero sí llegó a ser demasiado impactante por toda la ideología, todo el conjunto de ideas, de nuevas doctrinas que traía con él. Se lo considera el tiempo de la recuperación de energías o del ánimo, ya sea de un individuo o de una sociedad. Esto de recuperar energías o incluso recuperar el ánimo va delimitado por el hecho de retomar ciertas prácticas tal vez olvidadas o muy restringidas en la época antigua. ¿Cuál era el objetivo? La palabra nos está indicando todo, ¿no es cierto? Renacer, recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano. Ese era el punto clave y sobre todo era digamos, el punto común que unía a diferentes territorios por los que se llegó a extender. El Renacimiento pudo ser evidente en Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Al hablar de grandeza cultural, ya se daba cierta libertad a recuperar ciertas pautas o ciertos aspectos en cuanto a literatura, pintura, música, es decir, todo aquello que había permanecido oculto o bastante herméticamente protegido, que salga a la luz y que sea el punto de progreso y el punto que determine y que dé el esplendor a este periodo. El Renacimiento en sí se oponía a los valores de la Edad Media. ¿Qué quiere decir esto? Que no era tan de la idea de las prácticas o de los pensamientos teocentristas. Es decir, para el Renacimiento todo ya no giraba en torno a Dios. Esa idea teocentrista va siendo desechada y vamos a ver enseguida por qué o por cuál otra ha sido sustituida. Reitero, el Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, principalmente al teocentrismo como doctrina en la cual Dios, la religión, era el centro de todo. Además, permitió que el comercio se desenvolviera de una forma más fluida e incluso se ve un impulso de lo que es la investigación científica. Ya no era tan prohibido
hacer ciencia. Las universidades, ciertos espacios para la cultura van tomando mayor importancia. Y con esto también se va dando ya mayor reconocimiento al arte y a los artistas. Recordemos que en la Edad Media, ¿qué había pasado? Los artistas generalmente desarrollaban sus labores de forma anónima, ¿no es cierto? No tenían ese reconocimiento individual. O las obras que eran grupales, pues igual iban firmadas de manera muy de bajo perfil, digamos. Pero ya en el Renacimiento, el arte y los artistas cobran importancia. De igual forma, el Renacimiento supone y muestra una renovación en lo que es filosofía, ética y ciencia. Se permite y se da paso a diversas formas de pensamiento y a diversas corrientes de conocimiento. Es decir, es como si se abrieran las puertas de un closet, digámoslo así, y se deja salir de este a lo que es la filosofía, la ética, la ciencia. Se da paso a todo aquello que años antes estaba prohibidísimo, incluso castigado con ciertas formas como la Inquisición. Ahora sí, decíamos, ¿verdad?, que si en la Edad Media había una forma de teocentrismo donde todo giraba en torno a Dios, en el Renacimiento lo que surge es el antropocentrismo, una doctrina donde el hombre es el centro del universo. Es decir, pasamos de que todo gire en torno a Dios a que absolutamente todo gire en torno al hombre, al ser humano. Contemplado en una visión integral, como podemos ver en pantalla, donde se toma en cuenta su cuerpo y su espíritu. Ahora vamos a ver algunas características ya mucho más puntuales de la Edad Media. Primera, el antropocentrismo, donde, reitero, se toma al ser humano como centro del universo. Segunda característica, la secularización de la sociedad. ¿Qué significa esto? La división, podríamos decir, o la forma en que los sectores civiles, ya no iglesia, ya no ejército, sino simples ciudadanos, van ganando influencia política, económica y cultural. Se abren estos espacios para cualquier ciudadano. Tercera característica, valoración de la antigüedad clásica. ¿Qué significa esto? Como los mayores exponentes del Renacimiento pretendían recuperar la riqueza cultural greco-romana, pues obviamente trataron de rescatar o volver a recuperar aquellos documentos o escritos en latín, griego y árabe que pudiesen aportar mayor conocimiento a las nuevas teorías y a las nuevas formas de estudio que iban surgiendo. Cuarto punto, aparición de la idea del gentil hombre. Se lo denominaba así principalmente porque se creía que el ser humano debía y que estaba en la obligación de conocer un poco sobre todas las materias. Ya de ahí en adelante, el punto o el área en que quisiese especializarse era de entero criterio de la persona, pero necesariamente tenía que conocer o tener conocimiento sobre todas las materias: física, astronomía, idiomas, lenguaje, cultura. Necesariamente tenía que instruirse. Con esto, si yo voy digamos, incentivando a las personas a que conozcan, a que se instruyan, a que lean, surge la siguiente característica, que es el racionalismo. Absolutamente todo podía ser explicado a través de la razón
y la ciencia. Como vemos, gracias al racionalismo ya se descartaba un poquito las creencias tan encasilladas en doctrinas religiosas que no eran del todo lógicas, tal vez del todo racionales, y se da una alternativa diferente donde también la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de doctrina se impulsa de una forma bastante acelerada, teniendo en cuenta que se venía de un periodo bastante largo donde muchas cosas estaban muy encasilladas en círculos de poder que reunían, ¿no es cierto?, todo el poder económico, religioso, político. Gracias al racionalismo se expande el conocimiento y se da mayor importancia a la razón y la ciencia. Por otra parte, también se da mayor importancia y se evidencia el individualismo, donde el hombre empieza a autovalorarse, autocalificarse y autodistinguirse. Esto quiere decir que parte a hacer una introspección o un análisis tan profundo de sí mismo que empieza a cuestionarse sus pensamientos, empieza a cuestionarse qué tan cierto puede ser lo que él cree. Tal vez yo creo que la Tierra es plana, pero tú crees que es redonda. ¿Por qué? Empieza a distinguirse con su propia formación de otros que también iban ya en la misma corriente de estudio, de entender que si todo se explica con la razón y la ciencia, pues yo puedo hacer mis propias valoraciones y tratar de explicar fenómenos a través de estas dos herramientas. Además, una característica principal dentro del Renacimiento es el humanismo antropocéntrico, lo que ya mencionábamos anteriormente. Incluso el término nos está dando una idea de qué hablamos, ¿no es cierto? Antropocéntrico. Antropo, hombre, céntrico, pues centro. El centro es el hombre. Esta forma de doctrina filosófica, intelectual y cultural buscaba la valoración del hombre y la búsqueda de su bien. Ya había sufrido tantos años, había pasado tantos años prácticamente escondido o a las sombras, que el humanismo antropocéntrico busca darle ese protagonismo que por muchos años el ser humano no había tenido. Esta valoración del ser humano como individuo fue bastante impulsada por promotores o grandes pensadores de aquel tiempo, como fueron Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro o Leonardo Bruni. Al hablar de humanismo, prácticamente podemos tenerlo como sinónimo o como definición ideal del Renacimiento, porque el humanismo nos refleja precisamente eso, al ser humano, como podemos ver en pantalla este hombre, como ser creador, también como un ser que reconoce su esencia, tanto física y mental, trabaja en ella, y sobre todo como un ser que puede demostrar y que tiene la capacidad de reafirmar que no solo Dios crea. Esta pequeña pero importante frase ha marcado el boom del Renacimiento porque básicamente ya le daba un lugar a la iglesia, sí, pero ya no un lugar tan privilegiado ni tan omnipotente como hasta el momento se le había dado. Entonces, no digamos desafiar, pero al presentar una postura paralela, incentivaba a otros precisamente a entrar a esta corriente de conocimiento, de creación, de descubrimiento, es decir, de hacer algo más allá que no sea lo divino y lo que Dios crea. Le da ese poder y le da esa seguridad al hombre de saber que puede también crear y mucho. Puede crear objetos, puede crear teorías, puede generar ideas. Gracias a esto se dio el boom cultural que enseguida vamos a ver. Habían unos cuantos principios, digamos como normas de vida, que básicamente regían
los tiempos del Renacimiento, donde podemos ver que en pantalla tenemos 4 principios. El Carpe Diem, el más importante, que consiste en gozar y disfrutar de la vida tanto como puedas. Por otra parte, tenemos otro principio, el Locus Amoenus, el Beatus Ille y el Tempus Fugit, donde básicamente se trata lo mismo, conectarse con lo natural, alabar la vida, gozar del tiempo presente. Se tenía una idea demasiado concreta de que la vida era hoy, el momento es ahora y hay que disfrutar. Es decir, ya no existía esa corriente de mortificarse por los pecados, de creer que si pensaba distinto era una bruja. No, era una idea que se había volcado prácticamente a todo lo contrario, donde sí se daba mayor libertad al ser humano y se reforzaba esta con los principios que vemos en pantalla. Por otra parte, durante el Renacimiento se produce un fenómeno bastante universal llamado mecenazgo. A ver, ¿qué era el mecenazgo? Es, por ejemplo, lo que hace hoy, digamos, Puma con el Bolívar. Es su sponsor oficial, lo patrocina, llevan en las camisetas el logo, y esto trae beneficios materiales y simbólicos a quien está aportando el producto como a quien invierte en él. Algo similar pasaba en el Renacimiento con los artistas o científicos, quienes eran patrocinados por otras personas, que de alguna forma financiaban sus investigaciones, les entregaban recursos para poder de alguna forma incentivar todos estos estudios que realizaban, para que, aunque no tuviesen los recursos, si había alguien que podía financiarles e invertir en ellos, pues se hacía esto. Ganaba el artista o aquel que estaba haciendo investigaciones científicas, y también quien lo patrocinaba, porque era una especie de auspiciador de esta persona. Se llama esto, usa este término de mecenazgo porque el término proviene de la antigua Roma, con Cayo Plinio Mecenas, quien vivió en tiempos del emperador César Augusto y era conocido por promover y patrocinar las artes. En resumen, el mecenazgo era precisamente eso: personas capaces de financiar, promover y patrocinar a los artistas para que estos desarrollen su trabajo. Incluso hoy todavía se utiliza este término para hablar de ciertos padrinos que pues impulsan a algunos pintores, escultores, literatos, entre otros. Uno de los puntos más importantes dentro del Renacimiento, sobre todo en lo que son las bellas artes, se da en lo que es la pintura. En cuanto a pintura, los artistas del Renacimiento, como querían volver a recuperar la riqueza del arte greco-romano, se basaron en estas técnicas para innovarlas y dar su propio estilo, de acuerdo a quien las realizaba, obviamente. No había no habían demasiados estilos diferentes, pero sí cada uno le dio su propio toque, como veremos a continuación. Antes de presentar estas obras, en cuanto a pintura, se observan características bien semejantes en diferentes pintores, aunque tuviesen su propio estilo. Estos respetaban, o digamos que se enmarcaban dentro de las características generales que veremos a continuación. En primer lugar, percibir el arte como una forma de conocimiento. Decían que pintar o crear también es conocer y reconocer. Segundo, imitar el arte clásico greco-romano que tanto querían rescatar. Tercero, se observan pinturas o obras donde se estudia la anatomía humana. Es decir, no solamente era arte,
sino que también tenían una fuerte influencia técnica para la medicina. Destacan también estas obras por su naturalismo, por su simetría, equilibrio, buenas proporciones. Un estudio de la geometría espacial al componer las obras, esto ya siendo mucho más técnicos, aparición del claroscuro, de las sombras, también desarrollo de temas dentro de las pinturas, como por ejemplo temas mitológicos. También se empezaron a pintar retratos, lo cual fue una verdadera innovación hasta ese tiempo. Y finalmente, en el Renacimiento aparece la pintura al óleo sobre lienzo. Ahora sí, tenemos una serie de representantes, no son todos los que surgieron, pero sí los más simbólicos y emblemáticos de este tiempo, que veremos a continuación. Obviamente el gran Leonardo da Vinci es el emblema, digamos, el máster del tiempo del Renacimiento debido a su gran aporte, no solamente en pintura, sino en escultura, en área de la mecánica, geometría, fue multifacético y entre sus principales obras o creaciones podemos destacar obviamente la Mona Lisa, también sus tratados y postulados que ayudaban a la medicina. Habían demasiados dibujos bastante técnicos, pero que daban un refuerzo muy grande a los estudios de anatomía que hasta ese tiempo se habían hecho y que no eran parte de la forma en que se había concebido la medicina hasta entonces. Entonces, estos dibujos, por más enredados que parezcan, daban demasiados detalles sobre anatomía humana. Una característica bastante importante a destacar de Da Vinci es la forma en que redactaba sus ideas o bueno, las explicaciones de estos pequeños dibujos, gracias a la escritura especular, en que consistía en escribir prácticamente al revés para que estos códigos puedan ser leídos o entendidos a través de un espejo. No era nada fácil, pero era la forma en que él llegaba a concebir estas formas de escritura prácticamente para que sus mensajes sean descifrados de una forma muy, muy interesante, pero también muy propia y muy única de él. Como vemos, el detalle era demasiado importante y tan exquisito para el tiempo que se lo considera uno de los referentes también en cuanto a la elaboración de producción de textos para anatomía, no solo humana, sino también animal. De igual forma, sus descubrimientos o inventos o aplicación de instrumentos que hasta ese momento existían era totalmente revolucionaria. En primer lugar, por el detalle que exigía realizar estos dibujos, pero sobre todo por la aplicación que efectivamente años después se le llegó a dar, considerándolo el padre de la mecánica, también bastante influyente en hidroeléctrica, es decir, tuvo un conocimiento demasiado amplio que aportó a muchas áreas de estudio. También se lo considera el principal referente del helicóptero, del paracaídas, del compás e incluso del mecanismo gracias al cual funciona una bicicleta. Otra de sus obras emblemas, bastante polémicas para algunos, bastante sagradas para otros, La Última Cena. Segundo exponente, Miguel Ángel Buonarroti. Destacado especialmente en lo que es pintura y escultura, sobre todo por obras de carácter religioso. Acá tenemos al David, obra que pretendía representar la perfección del ser humano, la perfección anatómica, que se pueda, digamos, que se pueda también entender como una perfección interior. Y La Piedad, una obra ya de carácter totalmente religioso, ambas esculpidas en mármol. Así como la escultura fue su fuerte,
también encontramos una de sus obras más emblemáticas en la Capilla Sixtina, Voluntariamente. ¿Qué temáticas toca esta mega obra de la Capilla Sixtina y dónde se encuentra la Capilla Sixtina? José Carlos, te escucho. Buenos días, licenciada. Esta obra de la Capilla Sixtina muestra la creación del hombre. Ahí se puede ver, ¿no? Que Dios es el de la derecha y el hombre es el de la izquierda. Entonces le está dando el toque, digamos, que es lo que hay en el Renacimiento, el toque de la inteligencia y se crea la obra perfecta de Dios y está en el Vaticano. Ya, muy bien, perfecto. Básicamente sí, es una obra que refleja la creación del ser humano en distintos pasajes, siendo esta de la pantalla una de las más emblemáticas. El primer contacto entre Dios y el hombre, que también se cree simboliza la salvación que éste le llega a dar. Nico. Buen día, Licen. Sí, bueno, básicamente, solo para acotar, hay muchos intelectuales, por así decirlo, que afirman de que esta pintura no es tanto así como el toque divino, sino que se puede observar que el Señor, o en este caso Dios, intenta bajo todos los medios de acercarse al ser humano, y el ser humano es quien titubea a la hora de aceptar el toque del. Por eso es la posición en la que se encuentra el hombre. Entonces, con el Renacimiento, el contexto de esta pintura era que decía que la religión siempre está en busca del hombre, pero es el hombre el que decide si acercarse a ella o en qué medida acercarse a ella. Efectivamente, hay diversas interpretaciones, pero al estar también en la obra en una ciudad como el Vaticano, un recinto, digamos, o un lugar emblemático de lo que es la religión, pues deja ver un poco esta unión, o bueno, este acercamiento que puede llegarse a dar como no puede llegarse a dar, ¿no es cierto? Porque en sí ambas imágenes no se tocan, no llegan a tocarse. Están muy cerca, pero no llegan a tocarse. Entonces esto también lleva a dar interpretaciones donde se cree que o estamos tan cerca pero no unidos totalmente, o en cualquier momento esta unión se puede distanciar. Es decir, hay varias formas de simbolizar esta imagen. Incluso se creía que no es en realidad un acercamiento, sino un alejamiento que se relaciona también con otras imágenes de la capilla, pero básicamente representa esa, digamos, esa notoriedad que ya empezaba a cobrar el hombre en el antropocentrismo propio del Renacimiento y el teocentrismo que lleva quedando de lado. Personalmente entiendo o doy esta interpretación precisamente en ese tiempo de transición donde Dios existe, está bien, pero también el hombre es importante. Y si bien ambos no se llegan a unir totalmente, existen de forma paralela y tal vez podrían ir en una unión no plena, pero sí en un acercamiento que no genere daño a nadie y que no pretende imponer la presencia de uno sobre otro. Es una obra bien polémica y bien bonita, la verdad. Voy a buscar el link y se los voy a pasar. Se pueden hacer pequeños tours virtuales a la Capilla Sixtina para conocer de verdad todo el esplendor y toda la magnífica creación para ese tiempo y que aún hoy es objeto de estudio. Siguiente, tenemos a Rafael Sanzio, creador de la Escuela de Atenas, una obra emblemática donde se reúne en estas imágenes, o se trata de personificar a lo que es la literatura, el pensamiento, la filosofía, a toda esta forma en que confluían ya las formas de conocimiento con el ser humano. Otra obra bastante destacada es La Liberación de San Pedro. Sandro Botticelli, casi tan, digamos, tan reconocido, tan emblemático como Da Vinci, pero él principalmente ha destacado en lo que es solo pintura, con igualmente obras que destacan este carácter mitológico que decíamos anteriormente, por ejemplo, con el nacimiento de Venus,
y La primavera. Obras donde vemos que se manifiesta y se materializa lo que tanto decíamos, ¿no es cierto? Rescatar las proporciones, la simetría, el equilibrio, rasgos bien delicados en cuanto a seres humanos, la forma de mezclar los colores, el claro oscuro, involucrar criaturas mitológicas, es decir, se tomaban muchos elementos que hacían de estas obras de verdad verdaderas maravillas de lo que es la pintura como tal. También vamos a mencionar al Greco, quien tenía un estilo mucho más dramático por la forma de representar en escenas, como por ejemplo el entierro del conde de Orgaz, obras demasiado ricas en detalle, en realismo y en juego de colores, y sobre todo en manejo de expresiones, que nos dejan ver que no solamente se representaban, digamos, escenas mitológicas, sino que también el hecho de representar una escena religiosa de este tipo involucraba una nueva forma de pintura, pero muy al estilo de lo que el autor como tal quería reflejar. En cuanto a literatura, las obras buscaban ser sencillas, claras y naturales, con un idioma que fuese fácil de manejar, pero sobre todo fácil de entender. Tenemos en este caso como máximo exponente a Maquiavelo, con su obra El Príncipe, Boccaccio con el Decamerón, Petrarca con el Cancionero, entre otros ejemplos. También a nivel de literatura, que posteriormente fue llevada a obras teatrales, encontramos las obras de Shakespeare, con obras cumbre como Romeo y Julieta o Hamlet. En España, Miguel de Cervantes hizo lo propio, por ejemplo, con lo que es Don Quijote de la Mancha, Sor Juana Inés de la Cruz, en tema de poesía, prosa, versos, Lope de Vega, Francisco Quevedo, Santa Teresa de Ávila, entre otros, llegaron a materializar estas obras que hoy son clásicos de la literatura y que también representan de una manera bien clara lo que se vivía en ese tiempo, pero también se proyectaba a un tiempo futuro, es decir, se daba una libertad tan grande de escribir que se pudieron desarrollar obras que todavía hoy son clásicos de la literatura, como también Los Miserables, acaba de mencionar Rodrigo por el chat, muy bien, otro ejemplo de obras que no se han quedado solo en literatura, sino que han sido capaces de llevarse a teatro, a obras musicales, diferentes géneros que las han adaptado debido a su riqueza literaria. Bien, para concluir ya, esta frase resume bastante bien lo que es el Renacimiento, lo que pretendía y lo que logró. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y es precisamente eso lo que quería, lo que logró y lo que consiguió todo este periodo o este gran movimiento cultural llamado Renacimiento. Renacer, reinventarse, conocer ideas, proyectarlas, no tener el miedo de plasmarla, no tener miedo de ser juzgado por pensar diferente y sobre todo por dejar un material demasiado rico que aún hoy es un referente para el arte, para cultura, para pintura, ideas también que han influido a lo que es política y que vamos a ver cómo han logrado introducirse gracias a la ilustración y la enciclopedia en toda Europa, generando movimientos tan importantes como, por ejemplo, la Revolución Francesa. Básicamente todas estas revoluciones y nuevas formas de gobierno eran inspiradas por todas las ideas que se fueron generando y que fueron madurando en el Renacimiento y que dieron lugar a lo que era la libertad del hombre.
libertad de pensamiento, sobre todo, y de expresión. Bien, ¿hay alguna duda al respecto? Es un tema bastante amplio. No he querido hacerlo tan aburrido porque hay demasiados recursos que podemos explotar, no solamente en la explicación de clase, sino de manera audiovisual. Estoy registrando la asistencia en este momento, pero vamos a continuar la clase en la plataforma con un video, por favor, de 15 minutos aproximadamente, precisamente sobre el Renacimiento, pero hay un videito sobre Leonardo da Vinci y sus 20 obras más importantes o las más destacadas. Después de ver este videito, van a contestar 5 preguntas en el foro que están relacionadas igualmente a ese material. Tienen tiempo hasta hoy a las 12 del mediodía, ¿ok? Mucho mejor si logran hacerlo ahora hasta las 10, así no se perjudican ni les vence el plazo. No es nada complicado, de hecho es un video bien didáctico, pero que necesito que lo veamos con suma atención para responder en el foro de la mejor forma posible, ¿ok? Ya saben, criterio, atención y sobre todo razonamiento. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna consulta, reitero, nos vamos a la plataforma y a pedido de Nicole Portocarrero, repito, vemos el video de Da Vinci y a continuación respondemos el foro en función